Muy buenos días. El presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, alimenta el debate sobre el tapering al anticipar que, en su opinión, el mercado hipotecario ya no necesita el soporte de la política monetaria, que por tanto seguramente es el momento de iniciar al menos las discusiones internas sobre la posible relajación de las compras de bonos. Mientras tanto, el rally de las commodities, con el cobre en máximos de más de una década, vuelve a encender las alarmas sobre una posible burbuja o sobrevaloración en los precios de los activos. Estos audiomercados, buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Con unas bolsas globales que tratan de prolongar ese rally bajo la confianza en la recuperación de la economía, que empiezan a marcar las commodities, aunque al mismo tiempo, como decíamos, con ese riesgo o temor a que haya una burbuja que se esté gestando y que pueda explotar entre las manos de los inversores, aunque de momento los futuros vienen algo indecisos, eso sí, con signo positivo delante, a ambos lados del Atlántico, después de una sesión asiática que ha ido de menos a más, sobre todo una vez digerida, en este caso, la vuelta a primera plana de las tensiones geopolíticas y comerciales con China, después de ese cierre con tono mixto para Wall Street ayer, con el Nasdaq nuevamente en rojo ante los temores que envuelven al sector tecnológico sobre la disrupción global de chips, y el S&P 500 sin embargo ligeramente en positivo. Tras la escalada de mensajes entre Pekín y Bruselas y el movimiento de la Comisión limitando la posible entrada de compañías chinas en sectores estratégicos europeos, de lo que hablábamos en el día de ayer, hoy nos hemos encontrado con un movimiento por parte del gobierno de Xi Jinping elevando las tensiones con Australia. En concreto, China ha anunciado que da por rotas las negociaciones y el diálogo económico con Canberra tras el último intercambio de tarifas comerciales, lo que está pesando, o ha pesado sobre todo en el inicio de la sesión asiática. Hoy en la vuelta a las operaciones de China, Japón y Corea del Sur tras los festivos de los últimos días, y con Tokio que está finalmente cerrando con fortaleza, como decíamos, sesión que ha ido de menos a más por esas tensiones comerciales entre Australia y China. El Nikkei finalmente cierra con subidas del 1,83%, el Topix Index ha notado un 1,62% y estamos viendo también cierre ya para el Kospi surcoreano más 0,4%, y para la bolsa Australia, sin embargo, penalizada por esas tensiones, menos 0,51%. Las bolsas en China también afectadas por esas tensiones comerciales, CSI 300 se deja un punto porcentual hasta ahora, el Shanghai Composite una décima y sin embargo el Hansen de Hong Kong suma un 0,42%. Frente a estas tensiones continúa, eso sí, la narrativa de fondo sobre la confianza en la recuperación de la economía y las vacunas, con los inversores que continúan pendientes del cada vez más acalorado debate sobre el tapering y cuándo debe iniciarse esa salida de las políticas ultracomodaticias de los bancos centrales y en especial de la Reserva Federal, presionada cada vez más por unos datos cada vez más robustos en la salida de la crisis de la pandemia. La mayor parte de economistas no esperan que el Banco Central norteamericano anuncie ese inicio de la salida del programa de compras de bonos hasta el cuarto trimestre de este año, tal y como mostraba recientemente una encuesta de Bloomberg, pero de momento Jerome Powell sigue con su tono dovish y su mensaje de que todavía es demasiado pronto para iniciar esas discusiones. Sin embargo, tras los mensajes, el incendiario discurso que ofrecía hace unos días la secretaria del Tesoro y expresidenta de la Fed, Janet Yellen, avanzando que será necesaria pronto una subida de tipos de interés ante la aceleración de la economía, parece haberse abierto un debate entre diferentes oficiales del organismo. El último en encenderlo ha sido el presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, quien ha asegurado que en su opinión hay sectores que ya no necesitan el apoyo o soporte de la política monetaria. Entre ellos ha citado el mercado hipotecario y, como ya hizo hace unos días su colega, el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, defiende abrir ya discusiones al menos para empezar a hablar de relajar las compras de bonos. Sin duda va a ser fundamental el dato de empleo de mañana, el NFP, las nóminas agrícolas del mes de abril, para ver hacia dónde puede ir esta discusión. Desde luego un dato muy fuerte, muy robusto, que es precisamente lo que se espera, podrá alimentar este debate, sobre todo porque una recuperación más lenta hasta ahora en el mercado laboral había sido uno de los argumentos que había esgrimido Jerome Powell para defender que de momento de tapering nada. Mañana se esperan de nuevo por segundo mes consecutivo más
más de 900.000 empleos que haya creado la economía norteamericana, en este caso en el mes de abril, y que la tasa de paro se sitúe ya en el 5,7%, justo ahora que hace un año se situaba o se alcanzaba el pico por el efecto de la pandemia, por encima del 14,5%. En apenas 12 meses la tasa de paro se ha reducido a más de la mitad, a menos de la mitad. En este caso, como decíamos, sin duda fundamental ese NFP que vamos a tener en el día de mañana. Un plano, el de la política monetaria, que dirige hoy todas sus miradas a la reunión del Banco de Inglaterra. En principio no se espera que toque los tipos de interés, los mantendrá en el 0,1%, tampoco el quantitative easing, el programa de compras de bonos, pero todas las miradas están puestas sin duda en Andrew Bailey, en sus mensajes, en el lenguaje y en cualquier señal que pueda dar sobre la orientación de la política monetaria, la Forward Guidance, también anticipando cualquier posible tapering o ese modo retirada, cuándo va a comenzar esa salida de las políticas ultra expansivas puestas encima de la mesa, con un país además que es de los más avanzados en cuanto a las vacunaciones y que empieza a tener sin lugar a dudas mejores perspectivas. Las bolsas europeas vienen en este caso apuntando a un inicio de sesión en esta penúltima sesión de la semana ligeramente en positivo, avances a esta hora de entre media décima y un 0,15% para los principales indicadores del viejo continente, a la espera hoy de referencias como inversiones industriales en Francia, PMI compuestos y de servicios en Reino Unido, ventas minoristas en la zona euro. Y en el plano de la política monetaria, declaraciones de Luis de Guindos y de Christine Lagarde del Banco Central Europeo, subasta de España y Francia de deuda, decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra y también tendremos decisión de tipos por parte del Norges Bank, del Banco Central de Noruega. En el plano corporativo, hoy miramos a los bancos, menores provisiones pandémicas, están mejorando las cuentas de los principales bancos a nivel mundial y hoy lo vemos en varios de ellos. Hablamos entre otros de la española CaixaBank, que ha obtenido en el primer trimestre del año un beneficio de 4.786 millones de euros frente a los 90 del mismo periodo de 2020, en este caso por extraordinarios asociados a la fusión con Bankia. Sin estos extraordinarios el beneficio se habría situado en 514 millones, un 470% más que en 2020 gracias, como decíamos, a menores provisiones pandémicas. Lo mismo que vemos también en Société Générale, que ha registrado una caída en las provisiones pandémicas del 68%, lo que le ha permitido volver a beneficio. 414 millones de euros ha ganado en el primer trimestre el banco francés Société Générale después de las pérdidas de hace un año de 326 millones. Los ingresos han subido un 20% hasta 6.240 millones. ING también ha conseguido impulsar su beneficio, 1.100 millones de euros en el primer trimestre frente a los 803 esperados por el mercado, y Unicredit, que también ha bajado sus provisiones pandémicas a 167 millones desde los 651 de hace un año, ha conseguido pues prácticamente duplicar la previsión de ganancias, 887 millones de euros de beneficio neto en el primer trimestre frente a los 430 esperados. Otras compañías que han presentado cuentas, la cervecera belga AB InBev ha conseguido superar expectativas con ingresos de 12.290 millones de dólares frente a los 11.570 esperados por el mercado. ArcelorMittal ha conseguido su mejor trimestre en la última década gracias al boom del que hablábamos de las commodities, ante esa narrativa de fondo en torno a la recuperación de la economía. ArcelorMittal ha conseguido unas ventas de 16.190 millones de dólares y frente a eso sí a los 16.360 esperados, su EBITDA se ha situado en 3.200 millones frente a los 2.900 esperados por analistas, y además ha completado programa de recompra de acciones de 650 millones de dólares. Y también resultados positivos para Volkswagen, el gigante automovilístico alemán, que en este caso ha conseguido un beneficio operativo por encima de expectativas, 4.800 millones de euros frente a los 4.150 esperados. Además, ha elevado la orientación, el pronóstico de ganancias para todo el año, a pesar de que ha lanzado también una advertencia clara al mercado, y es que probablemente la disrupción de chips en el sector va a ser más significativa todavía en el segundo trimestre del ejercicio. Pese a ello, ha superado expectativas y ha elevado el pronóstico de ganancias para todo el año. Y en el lado contrario, uno de los sectores que se ha visto más afectado por la pandemia y que está también pues teniendo una recuperación bastante más lenta, el sector de las aerolíneas. Air France-KLM ha registrado abultadas pérdidas en el primer trimestre de 1.180 millones de euros frente, eso sí, a los 1.300 que esperaba el mercado, después de un desplome de los ingresos del 57% hasta 2.160 millones, en este caso también por encima ligeramente de los 2.090 que esperaba el consenso de analistas. Sin duda, uno de los sectores que más se está viendo impactado por la pandemia, el sector de las aerolíneas, y que sigue de momento registrando abultadas
abultadas pérdidas a ambos lados del Atlántico. Y precisamente en Wall Street los futuros de momento vienen también en positivo, aunque con cierta indecisión, avances de entre media décima y un 0,15% para los principales indicadores en una jornada en la que esperamos las habituales solicitudes semanales de subsidio por desempleo a la espera del NFP en el día de mañana, subasta de deuda y más mensajes de política monetaria, en este caso en medio de ese debate sobre el tapering. Hoy escucharemos a Williams, Bostic y Mester de la Reserva Federal, junto a resultados también de Viacom o de las farmacéuticas Regeneron o Moderna. ¡Feliz sesión!